revelador impacto. ¿El inesperado collar de una tímida camarera transformó al temido jefe de la M? María estaba acostumbrada a la rutina de ser invisible. Atrapada entre las mesas del bullicioso restaurante del centro de Guadalajara, se movía entre clientes sin ser vista, limpiando, sirviendo, encajando. Desde que su madre enfermó, la presión había crecido sobre ella, convirtiéndola en el pilar de su hogar. El peso de las responsabilidades se cernía sobre sus hombros como un manto pesado. La mirada fría de Javier, el jefe de cocina, la seguía como una sombra. Se decía que su carácter implacable intimidaba incluso a los más valientes. La misma cocina se había convertido en un campo de batalla donde él reinaba, y María, la camarera tímida, era solo un peón. Una tarde calurosa, mientras limpiaba una mesa después del almuerzo, un brillo inusual llamó su atención. Se agachó, y encontró un antiguo collar, con un diseño que le resultaba familiar. Al tocarlo, una ola de recuerdos la envolvió, su abuela hablándole de la familia y del sacrificio. Este collar se convirtió en su ancla emocional, recordándole lo importante que es luchar por lo que se ama, por lo que vale la pena. A medida que lo sostenía entre sus manos, una chispa de inspiración la invadió. Tenía una idea que podría transformar el menú del restaurante, fusionando sabores tradicionales con algo moderno. Era su oportunidad, su momento. Directamente al día siguiente, con un nudo en el estómago, compartió su propuesta con los compañeros de trabajo. La respuesta fue entusiasta, pero cuando Javier se enteró, su risa despectiva resonó entre las paredes de la cocina. ¿Qué sabe una camarera de cocina?, explotó, colocando a María entre la espada y la pared. Su dignidad, su voz, se desvanecieron en un susurro agudo, como si el suelo comenzara a desvanecerse bajo sus pies. La feroz mirada de Javier la atravesó, abriendo un abismo de dudas en su interior. Y sin embargo, el collar la tocaba suavemente, recordándole que el valor radicaba en la perseverancia. A medida que pasaban los días, el deseo de demostrar su valía se hacía cada vez más fuerte. El ambiente en la cocina era tenso y opresivo. Su corazón latía desbocado al pensar en cómo Javier la menospreciaba. Su figura imponente lo hacía parecer un gigante, y ella un pequeño ratón. Pero el collar brillaba con una nueva luz, proveyéndole una valentía inesperada. El anhelo de convertirse en algo más fuerte la hizo cuestionar, y si un día pudiera alzar la voz y ser escuchada. Poco después, sucedió lo inesperado. Un momento de caos en la cocina llevó a Javier al borde de la explosión. Los utensilios volaron mientras él arremetía contra los que lo rodeaban. En ese instante crítico, un incendio de determinación iluminó el corazón de María. La rabia de Javier fue el último empujón que necesitaba. Con miedo y adrenalina, comenzó a dar órdenes. Las manos temblorosas, la voz firme, algo dentro de ella hizo clic. Organizó a sus compañeros, y pronto, el aroma de una nueva propuesta brilló en el aire. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier la observó con furia y, al mismo tiempo, con incredulidad. La lucha interna comenzaba. Su ego se tornaba frágil ante el destello de talento de María. Pero en medio de ese despertar, las revelaciones de su pasado empezaron a tejer el hilo de la tensión que los unía. Al sentir el resurgimiento de su deseo de crecer, María no solo luchaba por ella, sino también por la dignidad que sentía le era robada. Y así, con el collar brillando como un faro de esperanza, el tema del pasado de Javier quedaba latente, creando una atmósfera de incertidumbre. ¿Serían capaces de despojarse de sus muros? La respuesta estaba aún por descubrirse. La tensión en la cocina crecía, tanto en el ambiente como en el corazón de María. Había comenzado a soñar no solo con el menú que quería proponer, sino con una versión de sí misma que nunca antes había considerado. La chispa de valentía que había despertado resonaba en cada rincón de su ser. Con cada plato que ayudaba a preparar, con cada orden que daba, comenzaba a moldear su propia identidad.
la camarera que quería ser chef. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. La atmósfera seguía impregnada de desdén y reticencia. Javier, aunque visiblemente perturbarlo al ver a María enérgica, se mantenía firme en su autoridad. Ante su mirada escudera, ella se preguntaba, ¿podría desafiarlo realmente? Esa pregunta se convirtió en su mantra diario, alimentando su deseo de seguir adelante incluso cuando la crítica y la desacreditación parecían tener la última palabra. Pasaron los días, y cada vez que María confiaba en su voz y en su conocimiento, se sentía más empoderada. Sin embargo, cada pequeña victoria la acercaba más al punto de quiebre con Javier. Un día, mientras preparaban un plato especial para una cena, él estalló de nuevo. «Esto es una locura. ¿Quién te crees para venir aquí a cambiar todo?» La rabia resonó en la habitación, creando un profundo eco de inseguridad dentro de María, pero en lugar de reprimir sus emociones, decidió manejar la situación de una nueva manera. Se enfrentó a Javier, con un temblor en la voz, pero con una claridad que sorprendentemente la fortalecía. «He estado aquí, trabajando y observando. Sé que podemos hacer algo mejor. Permíteme mostrarte cómo», dijo con firmeza. La mirada de sorpresa en su rostro lo dejó estático. El audaz desdén que solía mostrar se transformó en una mezcla de confusión y reflexión. Por primera vez, María sintió que su voz era escuchada. La chispa de decisión comenzó a iluminar el camino a su alrededor. La idea de ser escuchada había despertado un sentido de dignidad que ella no sabía que existía. Pero no era suficiente para dejar de enfrentar las sombras del pasado de Javier. La tensión no era solo entre ellos, sino un reflejo de sus propios temores. Ambos luchaban contra demonios internos que los arrastraban a un abismo de insatisfacción y miedo. A medida que sus interacciones se volvían más complejas, María decidió que la única salida era explorar estos temas. Comenzó a investigar sobre cocina a través de libros que encontró en la biblioteca local, aprendiendo sobre la fusión de sabores y técnicas. Cada página que leía la acercaba más a su sueño, y cada plato que ensayaba se convertía en una forma de resistencia ante la desestimación que solía sentir de Javier. Sin embargo, había algo en su actitud que la desvelaba. Cada éxito, cada paso hacia adelante, parecía atraer una creciente rivalidad. Javier comenzaba a dejar entrever que no solo la configuración de la cocina lo molestaba, su propio ego era desafiado en el proceso. Mientras más buscaba María la manera de fortalecer su voz, más frágil se veía la autoridad de Javier. Esa idea la llevó a un descubrimiento inquietante. No solo estaba luchando por su lugar en la cocina, sino que también estaba desenmascarando la inseguridad que lo mantenía en una posición de poder. Reflexionaba sobre el poder del cambio y las dinámicas del respeto que parecía evaporarse entre sus interacciones. Un día, tras una serie de intentos fallidos en la cocina y con el collar colgando de su cuello como recordatorio de su fortaleza, María se encontró en una encrucijada. Mientras un nuevo cliente en el restaurante alababa un platillo que había propuesto, se dio cuenta de que la aceptación de su visión no bastaba. Debía llevar el desafío a un nuevo nivel, a su próximo encuentro con Javier. Era hora de confrontar no solo los límites de su cocina, sino también las barreras del propio Javier. María respiró hondo, alentándose a seguir adelante. Había llegado el momento de plantear una propuesta formal, un desafío que no solo evidenciara su talento, sino que pudiera poner en jaque el orden establecido de la cocina. ¿Se atrevería a hacerlo? El destino de ambos pendía de un hilo, en sus manos estaba decidir quién deseaba ser. La transformación estaba al alcance, pero a un precio. ¿Estaba lista para pagarlo? La mañana siguiente, el bullicio habitual de la cocina contrastaba con el torrente de pensamientos que asaltaban a María. Sabía que cada cuchillo afilado y cada sartén caliente le acercaban a una decisión definitoria. El eco del aplauso del cliente resonaba en su mente como un mantra, impulsándola hacia una reflexión más profunda sobre su futuro. Aquella sensación de aceptación que había probado, aunque efímera, la llevó a entender que estaba lista para más. El reloj marcaba las 10 de la mañana y la cocina comenzaba a llenarse de actividad. María se mantenía enfocada, consciente de cada movimiento que hacía. Javier entró, con su característico aire de superioridad y un semblante que mostraba su habitual desdén. Sin embargo, esta vez algo había cambiado en ella. La mirada grave de Javier no produciría en ella la misma inquietud de antes, se sentía diferente, más fuerte. Después de unos minutos, María tomó la decisión que había estado postergando.
Con un corazón acelerado, se acercó a Javier mientras él organizaba un par de ingredientes en la mesa central. Necesitamos hablar, dijo, notando cómo sus manos temblaban levemente. La frase era directa, pero su tono poseía una calma que sorprendió incluso a ella misma. Javier levantó la vista, frunció el ceño. Ahora no, estoy ocupado, contestó, pero María no retrocedió. Es importante, insistió, llevando su voz a un tono más firme. He estado pensando en el menú. Creo que podríamos mejorar la propuesta. Quiero sugerir un cambio que puede atraer a más clientes. En su interior, se debatía entre el miedo y la determinación. Era su oportunidad de mostrar su valor, y no podía dejarla escapar. Javier la miró con desdén, pero su mirada mostraba una curiosidad reprimida. ¿Y qué te hace pensar que tu opinión es relevante aquí? Las palabras, lejos de afectarla, la impulsaron a defender su postura. Porque he trabajado, he aprendido y he demostrado que tengo ideas que pueden funcionar. Si nunca me das una oportunidad para compartirlas, nunca sabrás lo que soy capaz de hacer. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. La respiración de María se hacía más pesada, pero también más clara. En ese instante, comprendió que esta no solo era una batalla contra Javier, sino un enfrentamiento con sus propios miedos. Perder esta conversación podría significar perderse a sí misma. Finalmente, Javier cedió un poco. Bien, ¿cuál es tu idea?, dijo, aunque su tono era escéptico. Pero para María, era un pequeño triunfo. Aquella era su ocasión de presentar su visión. Se sumergió en su propuesta, hablando apasionadamente sobre sabores que había investigado, sobre la forma en que ciertos ingredientes podían elevar un plato simple a algo memorable. Con cada palabra, sentía que la valentía se apoderaba un poco más de ella. Pero Javier no se limitó a escuchar, cuestionó, criticó, e intentó desestimar su idea en varias ocasiones. María se mantuvo firme, documentando cada argumento y cada respuesta con la confianza que había cultivado en los últimos meses. Cuando concluyó, pudo ver en los ojos de Javier que no estaba completamente cerrado a su idea. Sin embargo, también podía percibir la resistencia aún latente en él. La lucha por el control estaba lejos de terminar, pero había dado el primer paso hacia un cambio. Pero, mientras reflexionaba sobre su victoria parcial, sentía que algo más profundo estaba sucediendo. Cada instante de confrontación no solo desnudaba la fragilidad de Javier, también revelaba la urgencia de su propio crecimiento. Más tarde, mientras limpiaba la mesa, la pregunta que había zumbado en su mente desde el principio comenzó a tomar forma. ¿Qué sucedería si su propuesta no era solo un desafío para Javier, sino una invitación a todos para repensar lo que la cocina podía hacer? Estaba a punto de experimentar la transformación que tanto deseaba, pero el camino estaba lleno de incógnitas. Mientras recogía sus pensamientos, un escalofrío le recorrió la espalda. En su mente, se fragmentó una inquietante visión del futuro. El poder del cambio tenía un costo, y sobre todo, imposiciones que nunca antes había considerado. Era hora de que esos límites se desvanecieran o se cruzaran, pero estaba preparada para enfrentarse a las verdaderas repercusiones de su desafío. Sus decisiones le estaban llevando a límites que nunca había imaginado alcanzar. Con esta reflexión, su mirada se centró en Javier una vez más, sintiendo que su propia transformación apenas comenzaba. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su sueño y hasta dónde podría llegar si insistía en desafiar a quien se creía superior? La evolución estaba a la vuelta de la esquina, y su valentía se pondría a prueba una vez más. La cocina seguía siendo un torbellino de actividad, cada cocinero inmerso en su propio mundo, fragmentos de risas y gritos mezclándose con el olor de ingredientes frescos. María respiró profundamente, disfrutando del aroma que la rodeaba, pero una inquietud le susurraba que no podía permitirse perder el enfoque en su objetivo. El día avanzaba, y la reunión que había solicitado con Javier se acercaba. Pasó horas sintiendo como su valentía iba creciendo, alimentada por la necesidad de demostrar su valía. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento, las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Sería suficiente lo que había preparado? Mientras terminaba de organizar su espacio en la cocina, repitió en su cabeza lo que debía decir. Quería que su propuesta fuera sólida, que no solo captara la atención de Javier, sino que además lo desafiaría a verlo de otra manera. Aún así, la sensación del nerviosismo no la abandonaba.
Una voz interna le advertía que había mucho en juego. Cuando finalmente sonó el timbre que convocaba a la reunión, sus pasos hacia la sala de descanso eran más lentos de lo habitual. Javier estaba sentado a la mesa, un gesto de cansancio en el rostro, tal vez saturado por el estrés que solía llevar consigo a cada reunión. María se sentó en la silla justo al frente, cruzando sus dedos en un intento de sostener su mano temblorosa. «Listo para escuchar tus ideas», dijo Javier, pero el tono en su voz difícilmente prometía un diálogo abierto. María comenzó a hablar. Esta vez, su voz no tembló. A medida que describía los cambios que proponía para el menú, notó cómo su confianza se fortalecía con cada palabra. Habló de nuevos ingredientes, de técnicas que había aprendido en libros y que había experimentado en silencio. La magia de aquellos sabores la envolvía y parecía encender algo en Javier, que fruncía el ceño con atención. «Tu propuesta se oye interesante, pero que la hace diferente de lo que ya tenemos», interrumpió él, como siempre buscando el punto débil. «Porque esto no solo se trata de ofrecer platos, se trata de contar una historia», le respondió María, sintiendo cómo empezaba a dejar de lado el miedo. «Cada ingrediente tiene su historia, cada plato puede traer una experiencia a nuestros clientes. La cocina no es solo física, es emocional, es conexión». Por un momento, la expresión de Javier cambió. María pudo ver en sus ojos un destello, una curiosidad que antes no había conocido. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a penetrar la coraza impenetrable que él se había construido. Sin embargo, la conversación no era un camino claro. Javier contraatacaba con dudas, y a cada momento que lo hacía, María sentía una mezcla de frustración y desafío. ¿Por qué seguía cuestionando algo que podía cambiarlo todo? Pero su determinación se mantenía firme. De pronto, todo lo que había aprendido, cada desafío superado, fluía a través de su discurso. El tiempo avanzaba y la reunión se estaba alargando, pero no le importaba. Estaba más viva que nunca. Al final, cuando hizo una pausa para respirar, notó el silencio a su alrededor. Javier la miraba fijamente, como si evaluara más que su propuesta, estaba buscando en su interior. «Déjame pensar en esto», dijo, sorprendiendo a María. Era una pequeña victoria, pero para ella, era simbólica. Estaba desafiando las normas, no solo impuestas por Javier, sino las que ella misma había creado dentro de sí. En ese momento, comprendió que su crecimiento no solo se trataba de ganar respeto, sino de ser escuchada, de compartir su voz. Al salir, el peso que había llevado durante tanto tiempo pareció aligerarse. Pero, mientras caminaba de regreso a la cocina, el eco de sus palabras resonaba en su mente. Había logrado algo, sí, pero este primer paso no era el final. ¿Qué sucedería si Javier decidía no adoptar sus ideas? O, peor aún, ¿qué pasaría si lo hiciera? Pero solo con la intención de usarla como herramienta para su propio beneficio. María frunció el ceño ante la vulnerabilidad que aquella idea le provocó. Sabía que debía estar preparándose para lo que viniera. Había despertado algo en ella, y era momento de transformar el reto en una oportunidad. La verdadera lucha apenas comenzaba, y el camino podría ser más complicado de lo que había imaginado. Esa noche, en su pequeño departamento, sus notas se esparcieron por la mesa, recetas, historias, ideas. María se sentía viva, en movimiento, pero una nueva ansiedad la invadía. Aquel primer paso podría desencadenar una serie de consecuencias que jamás había considerado. Así, cuando se sentó a pensar detenidamente en las decisiones que había tomado, una idea surgió en su mente: enfocarse en el futuro, una estrategia radical, un plan que llevaría su cocina y su vida hacia horizontes que estaban muy lejos de lo cotidiano. El momento de la verdad se sentía cada vez más cercano, y su deseo de desafiar no solo a Javier, sino a todo el mundo que había intentado hacerla dudar, ardía dentro de ella. Pero, ¿hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para realizar su sueño? La línea entre la propuesta y la realidad comenzaba a difuminarse, y con cada decisión, la intriga de lo que aún estaba por venir la mantenía en constante tensión. ¿Sería capaz de abrazar esa nueva identidad, aun si ello significaba entrar en un territorio de conflictos desconocidos? Mientras se despertaba esa mañana, María sintió un torbellino de emociones en su interior. El sol entraba por su ventana, iluminando el desorden de recetas y notas que había ido acumulando. No podía ignorar el sentimiento de que su reciente encuentro con Javier había marcado un cambio, pero la ansiedad seguía presente.
Estaba en un punto de inflexión, y eso la intimidaba. Cada desayuno en el pequeño lugar donde vivía se había convertido en un ritual. Preparaba su café, tomaba un bol con avena y se sentaba a revisar lo que había escrito la noche anterior. Sin embargo, aquella mañana, en vez de enfocarse en los platos que había tratado de innovar, su mente divagaba hacia sus propios miedos. ¿Estaría preparada para presentar algo verdaderamente revolucionario? ¿Sería capaz de mantener su autenticidad sin rendirse ante la presión de un entorno que históricamente había estigmatizado sus ideas? Con el paso de las horas, el eco de su reunión resonaba aún en su cabeza. Cada palabra de Javier se transformaba en un nuevo eco de autoexigencia. Tenía que ser contundente, demostrar que sus ideas eran más que meros sueños. Necesitaba que su voz tuviera la fuerza suficiente para influir no solo en él, sino en todos los que conformaban la cocina. Al llegar a la cocina, el bullicio habitual la saludó. El grupo de cocineros estaba ya en movimiento, ejecutando las órdenes del día. María se adentró en su estación, sintiendo como su corazón se ajustaba al ritmo frenético del lugar. Sabía que cada plato que pasaba por sus manos era una oportunidad para expresarse. Su arte podría hablar por ella. Incluso antes de que lo hiciera con palabras, se encontró con Javier en la puerta de su oficina, una mirada escudriñadora en su rostro que identifiqué fácilmente. Sin embargo, esta vez, en lugar de sentir temor, un vórtice de decisión se encendió en su interior. Tenía que actuar, y no solo en el ámbito de las recetas, debía hacerse notar, plantear la necesidad de un espacio donde el riesgo pudiera ser parte del proceso creativo. Decidió que el primer paso sería una conversación abierta con sus compañeros, un intercambio de ideas que podría llevar a una revisión del menú. «Equipo», exclamó, su voz resonando por encima del ruido. Todos se callaron, y la atención se centró en ella. El ambiente cambió. El grupo, que había sido testigo de su transformación, mostraba destellos de interés. María se sintió osada. Como si sus palabras flotaran, eligió hablar sobre su experiencia, lo que había imaginado para la cocina, y el significado detrás de cada plato que había presentado. Cada palabra que pronunciaba estaba reforzada por la determinación que había cultivado. No se trata solo de servir comida, sino de ofrecer experiencias. Esto puede ser un lugar donde nuestros sabores cuenten historias, y donde innovemos juntos. Algunas miradas fueron escépticas, pero también había un resplandor en algunos rostros. Empezaron a hacerse preguntas, y María notó que su propuesta contrastaba con el miedo que había sentido. Esta vez, no era solo un intento de cambiar el menú, sino todo el enfoque culinario del equipo. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Un par de colegas, tradicionales en su enfoque, comenzaron a criticar la idea con escepticismo. ¿Y si fracasamos?, dijeron, llevando la conversación a un terreno oscuro. Fue un golpe directo a su confianza, pero en vez de retroceder, María sintió una oleada de determinación. Era el momento para demostrar que sus conceptos eran viables. Cada intento es una oportunidad de aprendizaje, retó. Las palabras fluyeron de manera casi automática, como si su esencia se tomara a sí misma como testigo y protagonista. Era una batalla entre la innovación y la tradición, un choque de perspectivas que la obligó a profundizar en su autoconocimiento. Al finalizar esa conversación, se sintió drenada, pero también iluminada. Había sembrado una semilla, y aunque no estaba claro si prosperaría, sabía que el diálogo no podía detenerse. La incertidumbre de lo que Javier podría decidir era cada vez más inminente, pero su voz había resonado, y eso era transformador. A medida que cenaba esa noche, su mente se movía. Quizás la verdadera batalla no era con Javier o con sus compañeros, sino con su propia visión de sí misma. Necesitaba explorar lo que significaba realmente ser una innovadora en un campo tan estructurado. Así, cuando se sentó frente a la página vacía de su cuaderno, una idea drástica cruzó su mente: desafiar no solo el menú, sino preconcepciones profundamente arraigadas sobre lo que creían que era la cocina. María decidió que era momento de prepararse para el inevitable enfrentamiento que se avecinaba. La batalla por la autenticidad estaba lejos de terminar. Sin embargo, tendría las agallas necesarias para luchar, al mismo tiempo, abrirse a la posibilidad de fracasar, si eso significaba aprender. Ese interrogante resonaba en su conciencia. Podría encontrar la magia que siempre había buscado en la cocina y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a su identidad. Con cada palabra que escribía,
el futuro comenzaba a despejarse, pero la ansiedad de tomar el siguiente riesgo seguía latente. ¿Qué pasaría cuando Javier se presentara frente a sus ideas renovadas? La mañana siguiente, María se despertó con la sensación de que el día traería consigo cambios. La luz del sol filtrándose a través de la cortina parecía empujarla a levantar el ánimo y a dejar atrás sus temores. Se sentó en la cama un instante, organizando sus pensamientos, sintiendo que la esencia de su autenticidad comenzaba a tomar forma. Había decidido que estaba lista para enfrentar a Javier y a su propio desafío interno. Al llegar a la cocina, el ambiente se sentía distinto. Había un aire de expectativa en el equipo, como si el eco de su reciente llamada a la acción todavía resonara en sus oídos. María se sumergió en su trabajo, pero ahora cada función en la cocina era una reafirmación de su compromiso. De inmediato, se sintió más conectada con sus colegas, ya no como una subordinada, sino como una líder en proceso, desafiándose a sí misma a ser más abierta y creativa. La rutina matutina transcurrió de manera rápida, y la presión comenzaba a aumentar con el amanecer de un nuevo servicio. Mientras troceaba verduras, pensaba en el impacto que podía tener su audaz propuesta. Las voces críticas aún resonaban en su mente, pero cada corte de cuchillo se transformaba en un símbolo de su determinación. Sus manos se movían de manera más decidida, como si cada acción fuera una afirmación de su voluntad de innovar. Cuando Javier hizo su aparición, la tensión en el aire se sintió palpable. La figura del chef, de pie en la entrada, generaba tanto respeto como recelo. María sintió una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Era ahora o nunca. Reconoció que su enfoque anterior había estado impregnado de una duda existencial que ya no quería mantener. En lugar de permitir que el miedo la dominara, decidió articular sus pensamientos cuando la oportunidad se presentara. La jornada avanzó, y luego de un servicio exitoso, el momento llegó. Javier se acercó, una mirada interrogante en su rostro. María, me has hecho reflexionar sobre algunas cosas que pueden cambiar. Creo que deberíamos hablar de tus ideas. Allí, María vio la oportunidad. Tan pronto como Javier mencionó la posibilidad de discutir su propuesta, su corazón latió con fuerza. Se hizo a un lado, permitiéndole el espacio que pudo haberle solicitado. No solo hablaba de platos, sino de la filosofía detrás de su creación. Sentía que cada palabra lanzada al aire era un paso hacia adelante, una reclamación del lugar que le correspondía. Cuando finalmente se sentaron juntos, no pudo evitar sentir que el poder de sus ideas tomaba vida. Explicó su visión de una cocina que no solo fuera técnica, sino también un espacio de expresión emocional. Javier le escuchaba, y aunque mantenía su habitual postura crítica, había una chispa de curiosidad en sus ojos. Sin embargo, cuando María terminó de hablar, tomó aliento al ver la atmósfera cambiar. La conversación se tornó más tensa, y las críticas comenzaron a aparecer. ¿Qué pasará si esta innovación no funciona? ¿Estás preparada para asumir la responsabilidad si no gusta? La presión era palpable, cada pregunta resonaba como un obstáculo más que tenía que sortear. Entonces, sintió que era necesario alzar la voz con más fuerza. Prefiero fracasar innovando que vivir acomodada en la mediocridad, afirmó María, sintiendo que sus palabras vibraban en el aire. En ese instante, la experiencia de los últimos días emergió con claridad, una exposición intensa de su propio viaje personal. No sabía si sus palabras abrirían una puerta o la encerrarían. El valor de la autenticidad chocaba en el aire con las cadenas de la duda y la tradición. La lucha estaba planteada, y la mirada de Javier permanecía fija en ella, evaluando cada sílaba y cada emoción. Un silencio denso se instaló entre ellos, y María sintió que el destino de su propuesta pendía de un hilo. Momentos después, Javier finalmente asintió, aunque lo hacía con una expresión ambigua. Está bien, hagamos una prueba. Pero quiero ver resultados. Tienes una semana. María se sintió atrapada en una mezcla de felicidad y terror. Había dado un paso hacia lo desconocido, y la adrenalina corría por sus venas. Sin embargo, en su interior, algo más profundo empezaba a aflorar, una sensación de que esta batalla apenas comenzaba. El entrelazado de sus ideas, su lucha por ser escuchada y el inminente desafío por demostrar su valía se unían en un solo propósito. Esa noche, mientras sus manos dactilografiaban la primera versión de su menú innovador, se preguntaba qué pruebas le esperarían.
Sería capaz de trascender la mera estética de la cocina y convertirse en la innovadora que siempre había deseado ser. La sonrisa de sus colegas mezclada con los temores de Javier se desdibujaba ante ella, y, por primera vez, los límites de su potencial parecieron estirarse como un lienzo en blanco ante sus ojos. Estaba lista, dispuesta a arriesgarlo todo por su visión. Pero, ¿qué pasaría si el desafío la revelaba a sí misma de formas que ni siquiera imaginaba? Esa inquietud la llevó a mirar por la ventana, observando las estrellas que comenzaban a brillar en la noche. Sabía que las pruebas no serían fáciles, y que la lucha por su autenticidad apenas comenzaba. Y en lo más profundo de su ser, una nueva pregunta emergía: ¿sería capaz de enfrentar la tormenta que se avecinaba? La primera luz del día entró por la ventana y María, con el pulso acelerado, se sentó a la mesa con su computadora portátil. Las teclas parecían exigentes, como si cada letra que presionara representara un paso hacia el cumplimiento de su audaz desafío. Tenía una semana para convencer a Javier de que su enfoque radical podría revolucionar el restaurante. A pesar de la presión, sentía que cada latido era un recordatorio de que había tomado una decisión que valía la pena defender. El plan que comenzaba a esbozar no se limitaba solo a un menú innovador, representaba una filosofía de cocina que conectaba emociones y experiencias. Pensaba en los sabores que podía transformar, en cómo cada plato podría contar una historia personal. Pero también era cierto que esa incertidumbre jugaba en su contra. Sus inseguridades amenazaban con convertirse en sombras que se cernían sobre su espíritu. María cerró los ojos un momento y, en un acto de valentía, se permitió cuestionarse. ¿Qué pasaría si no lograba los resultados esperados? Sugestionada por las palabras de Javier, el miedo a no ser suficiente la envolvía. Sin embargo, en vez de anclarse a la duda, decidió componente a cada día como una nueva oportunidad de aprendizaje. Lo más valioso que podía aportar era su autenticidad, y eso no lo perdería. La tarde se acercó rápidamente. María arregló los ingredientes en su mente mientras el sonido de la cocina a su alrededor crecía en intensidad. Sus colegas, ajenos a la presión que ella sentía, compartían risas y conversas. Esa energía la alentaba, haciéndola recordar que no estaba sola en esta navegación. Al llegar la noche, se sentó a la mesa con su equipo para compartir su primer concepto. Cuando inició la presentación, su voz era firme pero suave. A medida que desglosaba su visión, lo que antes eran simples rostros se transformaron en recursos humanos con potencial. Las ideas comenzaron a fluir dialécticamente, sus compañeros cuestionaban, aplaudían y aportaban. Por momentos, María sentía que estaba en el centro de un hermoso vaivén de creatividad, pero no todo era sencillo. Un compañero, Pablo, comenzó a desafiar sus proposiciones, y una chispa de incomodidad se encendió en el aire. ¿Vas a atreverte a presentar algo que no hayas probado antes? Podría ser un desastre, lanzó con una sonrisa irónica y la risa concentrada en la mesa se tornó en murmullos. En vez de sentirse intimidada, aquella pregunta provocó en María un torrente de determinación. ¿Y si nunca lo intento? Lo que realmente es un desastre es quedarme atrapada en la zona de confort. Si no pruebo, nunca sabré lo que puedo conseguir, replicó, con la reciente certeza de su autenticidad como ancla. Ese desafío aparentemente simple la llevó a cuestionar su propio concepto de liderazgo. Ya no sería la colaboradora que esperaba ser impulsada por otros. Estaba dispuesta a ser la líder activa que definía el rumbo. Esa noche, el equipo no solo discutió platillos, sino que exploraron cómo cada inquietud podía convertirse en un paso hacia su crecimiento conjunto. La cocina se convirtió en un espacio de confianza, y entre experimentación y risa, se fue construyendo una nueva realidad. Cuando finalmente se despidieron, María sintió que el eco de la conversación resonaba dentro de ella. Pero antes de alcanzar la tranquilidad que prometía el cierre del día, una inquietud emergió. Había establecido la base para un proyecto colaborativo, pero ¿y si Javier no lo comprendía? ¿Y si su visión no encontraba eco en su implacable criterio? Apenas entró a su hogar, sintió la necesidad de plasmar todas las ideas en el papel. Esa noche se convirtió en una lucha personal y profesional, donde los límites de sus capacidades se estiraban en cada palabra escrita. En su mente regresaban las críticas de Javier, pero esta vez las tomaba como un reto más que como un obstáculo. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Acaso había subestimado el efecto que sus propuestas podrían tener no solo en su entorno laboral, sino también en su propia identidad? Con el amanecer asomándose en el horizonte,
María se dio cuenta de que era la hora de volar, pero el destino era incierto. En su interior, sentía que la auténtica batalla ya había comenzado, y el caos que intuía no solo afectaba su entorno, sino que era un viaje hacia su propio núcleo, su esencia. ¿Sería capaz de dominar la tormenta que se avecinaba y salir fortalecida? María despertó con un torrente de emociones que la sacudió. Se sentó en la cama y contempló el día que le esperaba. Era un día crucial. Su reunión con Javier marcaba un punto de inflexión no solo en su carrera, sino en su percepción de sí misma. Sabía que debía presentar su concepto con convicción, pero la incertidumbre referente a cómo sería recibido le provocaba un nudo en el estómago. Al mismo tiempo, sentía que había llegado el momento de no solo hablar de su visión, sino de encarnarla. Mientras se preparaba, revisó mentalmente todos los elementos que deseaba incorporar en la reunión. Un menú que resonara, una experiencia sensorial que envolvería a los comensales. Su enfoque dejaba de ser meramente técnico para transformarse en una conversación emocional a través de los sabores. Era una idea audaz, sí, pero también aterradora a la luz de la realidad del restaurante y la reputación que Javier había construido a lo largo de los años. En la cocina, mientras aguardaba su turno para hablar con Javier, se sintió como un espía en el mundo de las decisiones empresariales. Observó cómo su jefe lideraba con una mano firme, poco dispuesto a dejarse llevar por las nuevas ideas. La presión de concederle la atención que buscaba la envolvía, y esa ambivalencia se intensificaba a cada segundo. El eco de las palabras de Pablo resonaba en su mente. ¿Vas a atreverte a presentar algo que no hayas probado antes? Con cada latido, María cuestionaba la elección de arriesgarse, de ser ella misma contra esa indecorosa mirada que desafiaría su autenticidad. Finalmente, el momento llegó. Con el corazón en la boca, tomó aire y se dirigió hacia Javier, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir. Era el momento de entrar en la arena, de presentar sus ideas, pero también de asumir el papel que había construido en su mente. Compartió la visión, la narrativa detrás de cada platillo, y observó las expresiones en el rostro de Javier, confusión seguida de curiosidad, y finalmente, una pizca de escepticismo. Fue un tira y afloja que la hizo sentir vulnerable, pero también increíblemente viva. Pero, María, respondió Javier, con un tono que oscilaba entre la crítica y la validación. ¿Realmente crees que esto es lo que nuestros clientes quieren? Un restaurante no se sostiene solo por emociones novelescas. La respuesta retumbó por la cocina y las angulosas paredes ocultaron rápidamente su frustración. En lugar de sentirse derrotada, sintió un fuego dentro de sí misma que la impulsaba a seguir. No se trata solo de lo que quieren, replicó. Se trata también de lo que necesitamos ser. Si solo seguimos lo mismo de siempre, ¿dónde estamos yendo? Este proyecto puede ser una forma de contar nuestras historias, de conectarnos. ¿No deberíamos, como restaurante, aspirar a eso? La cámara de aire entre ellos se volvió palpable. Pero, igual que una fogata alimentada por ramas secas, un nuevo nivel de comprensión pareció surgir. María vio algo en Javier. ¿Podría ser que su miedo a lo desconocido lo paralizara tanto como a ella? Un instante de conexión hizo que se sintiera arropada en un manto de propósito genuino. A medida que la reunión llegaba a su fin, una intranquilidad anidó en su pecho. Javier podría no estar convencido, pero había comenzado un diálogo que podría abrir otras puertas. Regresó a la cocina rodeada por un equipo que parecía notar un cambio. Había sido una batalla, sí, pero también una revelación. Mientras organizaba ingredientes para la cena, un pensamiento asaltó su mente. No podía permitirse retroceder en su búsqueda de ser la líder que deseaba convertirse. Ese día marcaba el inicio de su viaje, una escalada hacia lo que, si seguía luchando, podría ser un nuevo legado. Frente al espejo, se preguntó, ¿qué otros límites estaba dispuesta a desafiar en su crecimiento personal y profesional? Y así, la inquietud regresó con más fuerza. Estaba realmente lista para el próximo paso, incluso si implicaba arriesgar más de lo que nunca antes había imaginado. El ruido de la cocina continuaba, pero en su mente, el silencio era abrumador. La tormenta interna no había hecho más que comenzar, y en su búsqueda de autenticidad, aún quedaba mucho por descubrir. Bajo el bullicio constante de la cocina, María se concentró en sus tareas. Sin embargo, la adrenalina aún recorría su cuerpo. Con cada corte preciso de vegetales y cada batido de salsas, sus pensamientos se agolpaban,
desafiándola a encontrar respuestas a las preguntas que ahora la perseguían. La interacción con Javier había dejado claro que su lucha por la autenticidad no sería un camino sencillo. La mirada escéptica de su jefe la seguía como una sombra, sus dudas un eco constante. María sabía que no podía permitirse titubear, debía abrirse más, batallar por cada palabra y cada platillo que representara su visión. Esa noche, mientras su equipo cocinaba en armonía, su mente se debatía entre el miedo y la determinación. Durante unas horas, en una pausa, observó a sus compañeros trabajando con precisión y pasión. Le acordaron a un aliado invisible en su lucha. Cada uno de ellos es crucial para lo que estoy tratando de construir, se dijo. Una chispa de inspiración la golpeó. No solo estaba luchando por ella misma, sino por un sueño colectivo que, aunque pequeño, podría crecer y florecer. Esa tarde, María decidió tomar la iniciativa. Llamó a una reunión impromptu con su equipo. Ellos jugarían un papel vital en la narrativa que deseaba construir. Compartió su concepto, relatando cómo cada platillo podría contar una historia, cómo podrían conectarse a través de los ingredientes que utilizaban y a las emociones que querían evocar en los comensales. Notó que a medida que hablaba, sus compañeros comenzaban a encenderse, las miradas de sorpresa se transformaban en interés. Una de las cocineras, Teresa, levantó la mano. María, ¿y si creamos un plato inspirado en nuestra historia personal? Algo que tenga un significado para nosotros, sugirió. Esa simple idea resonó profundamente con María. De repente, no se trataba solo de su propia visión, sino de una colaboración que daría vida a sus voces colectivas. A lo largo de la semana, el equipo se sumergió en nuevos desafíos. Cada uno comenzó a desarrollar su propio platillo, mientras María facilitaba sesiones de intercambio. Las emociones fluyeron durante la creación, los recuerdos y las tradiciones se entrelazaban con los sabores. Ella se dio cuenta de que no solo estaba liderando, sino creando un espacio seguro donde todos podían expresar su individualidad. Pero a medida que avanzaban, la oscuridad de Javier volvía a rondar. Durante una revisión de los nuevos platos, él entró y, sin mucho preámbulo, comenzó a criticar cada opción. No entiendo esta tendencia a lo emocional. Los clientes no vienen aquí a sentirse. Ellos buscan un servicio impecable, una experiencia indiferente. María sintió que el pecho se le encogía. La firme postura de su jefe disminuía el brillo en los ojos de su equipo. Uno a uno, los chefs regresaron a su silencio habitual, sintiendo que sus ideas eran aplastadas bajo el peso de la experiencia de Javier. Esa imagen de sus rostros apagados fue inquietante para ella. Una mezcla de frustración y determinación adornó su expresión. Javier, se atrevió a decir, quizás sea el momento de plantearse que la experiencia es más que solo servicio. Se trata de conectar. No podemos vivir en la sombra del miedo a lo nuevo. Las palabras brotaron de su interior, como un torrente que no podía detener. Su voz resonaba en la sala, y aunque el miedo acechaba, una parte de ella sabía que este era el momento decisivo. Javier la miró, y por un instante, la contienda acabó. La duda dorada en su mirada indicaba que quizás, solo quizás, estaba empezando a cuestionar su propio enfoque. Pero para María, era evidente que no solo luchaba por su futuro, sino que había una montaña por escalar hacia la aceptación de su visión. Mientras abandonaba la cocina esa noche, el retumbar de una profunda inquietud volvió a resurgir en su interior. Tenía claro que el camino sería arduo, pero con semejante revelación, una pregunta persistía: ¿sería suficiente para desafiar a Javier y, al mismo tiempo, inspirar a su equipo a dar lo mejor de sí? La noche prometía tormenta, esperando a ser desatada. El eco de sus palabras todavía resonaba en la cocina cuando María, con el corazón palpitante, se dirigió a su pequeño apartamento. Había tomado una decisión que, aún más que un desafío, representaba su transformación. No solo estaba reclamando su lugar en la cocina, sino que también estaba dispuesta a confrontar a Javier en su camino hacia una nueva visión. De repente, el collar que había encontrado resonaba con un significado renovado. Ya no era solo un recuerdo nostálgico, sino un símbolo de fortaleza y autenticidad. Al día siguiente, María llegó al restaurante con una determinación renovada. Era el momento de defender su propuesta. Cada platillo que su equipo había desarrollado era testimonio de su crecimiento. Los compañeros la esperaban con una mezcla de nerviosismo y expectativa, listas para presentar su trabajo a Javier.
la reunión se convirtió en un testimonio de su unión y esfuerzo colectivo. María, erguida y segura, tomó la delantera. Hoy, no solo queremos presentar un menú, sino un verdadero viaje culinario que exprese nuestras raíces y emociones, declaró, su voz resonando con confianza. Los colegas asintieron, sintiendo que, por primera vez, sus voces serían escuchadas. Cada uno presentó su plato, infundiendo en él la historia personal que lo inspiraba. La emoción en el aire era palpable, y María se sintió invadida por una satisfacción profunda. Ella había convertido su lucha en un triunfo colectivo. Javier entró a la sala, su mirada incisiva examinando el ambiente. María sintió la tensión, pero también una oleada de coraje. Cuando se armó de valor y empezó a exponer las creaciones de cada uno, notó que había algo diferente en la forma en que observaba a su jefe. Ya no era un gigante implacable, sino un ser humano que podría estar dispuesto a cambiar. La presentación avanzó, y María no escatimó en esfuerzo por demostrar el valor de cada plato. Javier, aunque crítico, comenzó a captar la esencia de lo que su equipo había creado. A medida que las historias se deslizaban entre los sabores, María detectó un cambio en su postura. Las cejas de Javier se fruncían ligeramente, mostrando curiosidad en lugar de desdén. Finalmente, las palabras de Javier resonaron en la sala. Esto es, interesante. El silencio fue ensordecedor. Era un pequeño triunfo, pero significaba que estaba comenzando a reconocer el valor en la innovación. Con el collar brillando sutilmente en su pecho, María supo que estaba en el camino correcto. Días se convirtieron en semanas, y la cocina floreció con nuevas vibras. La propuesta de María no solo se convirtió en un menú, sino en una identidad renovada del restaurante. Cada plato creado hacía resonar historias, mientras que los clientes, deslumbrados por la experiencia, llegaban en mayor número. La confianza que tanta falta le había hecho a María se convirtió en su aliada. Finalmente, podía expresar su visión con soltura y destreza. La relación con Javier también comenzó a transformarse. Al observar su desempeño, él comenzó a abrirse a sus ideas. La dinámica de poder se fue diluyendo, y repetidamente, le ofrecía críticas que, aunque aún desafiantes, eran ahora constructivas. Era como si ambos se hubieran liberado de un peso que los limitaba. María no solo había conquistado su espacio, sino que había derribado las barreras que una vez la mantenían al margen. Una noche, al terminar el servicio, Javier se acercó a ella. María, quería agradecerte. Lo que has hecho no solo ha cambiado el menú, ha cambiado la cocina, dijo, y por primera vez, sus ojos reflejaban respeto genuino. Me gustaría saber más sobre tus ideas, añadió, abriendo una puerta hacia un futuro colaborativo. El camino había sido arduo, pero María había logrado lo inimaginable. Con una mezcla de orgullo y satisfacción, María se sintió completa. Había logrado no solo un cambio profesional, sino una transformación personal. Esa pequeña camarera que había servido a otros, ahora era una chef reconocida por su creatividad y coraje. El collar, una vez más, brillaba intensamente, simbolizando su viaje hacia la autenticidad. María estaba lista para asumir nuevos retos, con confianza sólida y una identidad profesional completamente renovada. Había demostrado que, a través de la perseverancia y la valentía, no solo podía alcanzar sus sueños, sino también inspirar a otros a encontrar sus propias voces. A todos ustedes que han seguido esta historia, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emocionales exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal. Gracias por ser parte de este viaje.